Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, un día más en el podcast de los literatos malditos. Hoy tenemos doble invitación, Ismael Martínez Piurrum y Carlos Pitillas Salvá. Carlos Pitillas, un viejo conocido, porque no solo a veces entrevista, sino que también le he entrevistado. Buenas a los dos, ¿qué tal estáis? Muy bien, gracias. Hola. Alejandro. Hola Alejandro, aquí estamos. Pues mira, la razón de este podcast, por ir al grano, es porque estos dos señores han sacado un libro que básicamente mezcla historias de cine de terror y arquetipos de cine de terror con psicología y la explicación psicológica por detrás, ¿no? Entonces, bueno, primera pregunta, decid el título del libro y porfa, si nos podéis explicar un poco en qué consiste, pues es interesantísimo. La verdad, estuve yo la semana pasada en la presentación del libro en ICADE y la verdad que me encantó todo lo que dijisteis, así que grandes expectativas de lo que vais a contar. Disparen. ¿Comienzas tú, Carlos? Vale, pues mira, el libro se titula Soy lo que me persigue, el terror como ficción del trauma, y es un ensayo en el que exploramos cuáles son los ingredientes básicos del trauma psicológico, esos daños que experimentan las personas y las consecuencias que tiene el trauma, como el estrés postraumático, y vemos cómo el cine de terror, a través de sus arquetipos, como decías tú, ha metaforizado, digamos, la realidad de los traumas, los efectos que tienen los traumas sobre la mente, a través del fantasma, de la casa encantada y de otros arquetipos del terror. Es un género que ha explorado mucho eso, cómo los seres humanos lidiamos con nuestras heridas, ¿no? Y nuestros impactos. No sé si a lo mejor Ismael quiere darle una vuelta más a eso, pero en principio, muy en general, podríamos resumirlo así. Sí, no, muy bien. El caso es que es una idea que surgió un poco así de conversaciones muy casuales, ¿no? Porque somos los dos aficionados al género de terror, tanto para escribir como espectadores. Y esta idea de que es muy fácil detectar en muchísimas películas de terror este trasunto traumático del protagonista, ¿no? La idea de que al final el monstruo, en definitiva, se puede entender, como dice Carlos, como una metáfora, como un síntoma de una movida que tiene el protagonista en la cabeza y que está sin resolver, ¿no? Algo que se ha quedado incrustado, grabado en su memoria de una forma anómala, y que la forma de enfrentarse a él, en el caso de la ficción de terror, es pues con esta construcción narrativa en la que ese trauma se convierte en una entidad exterior, que puede ser un fantasma, un alien de otro planeta, o puede ser incluso un doble de sí mismo, ¿no? Enfrentarse físicamente y de una forma muy corporal con este otro. Y comentaremos más adelante que no se trata tanto de derrotarlo, pero sí que en definitiva es como una especie de representación, una especie de psicomito, ¿no? En algún momento del libro hablamos del psicomito, una especie de interpretación en clave psicológica de la historia que es la que conocemos todos del el viaje del héroe, en definitiva, ¿no? El héroe, sí, como del descenso a los infiernos o al vientre de la ballena, el enfrentamiento con el dragón, que en el terror a veces es literal, y el regreso, ¿no? Y todo eso, como lo intentamos aplicar al terror, y además, como vimos, nos resulta extremadamente fácil, sobre todo en algunas películas, ¿no? Que te lo dan como todo muy, muy masticadito. Sí, es que la verdad es que la fórmula, pasan los años y la fórmula se reinventa y aciertan. Y de repente acaba la saga de Harry Potter, piensas que no hay hueco y aparece los Juegos del Hambre, que es la misma estructura. Y piensas que no hay hueco y aparece Dune, ¿no? Bueno, ya sé que Dune es antes, ¿no? Pero quiero decir, es que es una fórmula tan exitosa. De todas maneras, por comentaros un poco el feedback de la charla, a mí, lo primero me encantó, y además es muy gracioso que hagáis dos formatos, o sea, es decir, que Pitilla se ponga a hacerlo a mano alzada, ¿no? O sea, que se ponga ahí a mirar diapositivas y a hablar, y que Ismael lo lea, porque demuestra que las dos alternativas son válidas, ¿no? Y que bueno, eso es fruto de mi incapacidad, nada más. No.
para memorizar y para tener las tablas que tiene Carlos, ¿no? No, pero que queda muy bonito, o sea, como lo lees parece que estás, vamos, leyendo una poesía, o sea, quedaba genial, la verdad. Y a mí me encantó y interesa lo mismo. No, entonces, la primera sensación es que, o sea, estabais explicando una cosa, y con perdón, que a mí me resultaba bastante evidente en el sentido de que, o sea, me encantaba cómo lo explicabais, pero claro, es que yo le veía mucho sentido, porque yo decía, es que es obvio que una película de terror que lo que quiere es dar miedo, por tanto, conmocionar, tiene que tocar las reglas universales del trauma, ¿no? Que el trauma lo que hace es, regla número 1, conmocionar, ¿no? Entonces, claro, el paralelismo era como súper evidente, ¿verdad? O sea, que al final el director de cine, cuando se pone el primer día a escribir el guión de una película de miedo, dice, a ver, ¿cómo voy a conseguir que esta gente se cague de miedo? Y claro, al final las teclas son las mismas que cuando quieres traumatizar a un niño. Las historias son las mismas y el proceso es el mismo, ¿no? Sí, de hecho, uno de los autores a los que nosotros hemos seguido, que es Matthias Classen, ha hecho una investigación súper interesante sobre cómo el cine de terror toca una serie de botones neurológicos o neuropsicológicos universales que han evolucionado en nuestra especie como resultado de miles de años de presión ambiental y que son los mecanismos del miedo, del afrontamiento, incluso de la percepción, ¿no? Todas estas partes del cine de terror donde en la pantalla se nos proyecta algo que perceptivamente es confuso. Hay una bruma y parece que hay alguien paseándose en la bruma. Hay un espejo y de repente en la esquina del espejo aparece alguien caminando, alguien que no debería estar, trozos de caras, primeros planos en determinados ángulos y demás, forman parte o digamos que tocan a algunos de los procesos perceptivos que están más ligados al miedo, evolutivamente hablando, ¿no? A lo largo de... Además es muy curioso lo cerca que está la cultura pop del miedo, ¿verdad? O sea, es decir, que al final vuelves, otra vez hablando de arquetipos, pero vuelves siempre a los mismos ejemplos, ¿no? ¿Te acuerdas, Pitillas, cuando te compartía aquella lectura de Foucault que hablaba siempre de la feria, la casa abandonada, el parque, y es gracioso porque al final son teclas como muy similares, pero que funcionan porque al final crean la conmoción la conmoción que buscas para el espectador, ¿no? Esa es la sensación que me dio. Al final hablabais de películas que algunas había visto y otras no, pero al final la fórmula era como la misma, ¿no? O sea, la verdad es que me encantó revisarla, o más bien que la revisarais vosotros, ¿no? Y hay algo que has mencionado a Foucault y algunos de los espacios de los que habla Foucault, y ahí el libro hace una exploración también. A lo mejor Ismael, que es el que ha trabajado más profundamente sobre ese aspecto, puedes contarlo, porque eso es una parte muy importante del género de terror. Bueno, en el ensayo la verdad es que somos un poco descarados a la hora de mezclar fuentes de documentación de todos los pelajes, ¿no? Y de todos los lugares, pero yo creo que ahí es donde salen las cosas más sugerentes, ¿no? Y una de las fuentes es Foucault, ¿no? Creo que es un artículo en concreto, 2 conversaciones radiofónicas, creo que se llama. Debe ser una transcripción, donde habla del concepto de heterotopía, ¿no? Heterotopía como ese lugar otro, un poco en los márgenes. No recuerdo exactamente cuál es la definición que da Foucault, ¿no? Pero vendría a ser como algo que está al otro lado de la sociedad, al otro lado también de la consciencia, y nosotros lo hemos aplicado literalmente a esos lugares otros del género de terror, pues como son los que habéis mencionado, la casa encantada, el más evidente, ¿no? Pero el bosque también, o incluso una habitación cerrada, o el otro lado del espejo, en fin. Nos gustaba mucho jugar con esta palabra de Foucault. Y esto que comentabas de la cultura popular, es que claro, yo creo que el terror funciona también como la fuerza que tiene de la cultura popular precisamente es que mediante esta serie de ficciones a veces un poco coloristas y demás, en el fondo estamos hablando de temas que son bastante fastidiosos, ¿no? Bastante complejos, bastante complicados de digerir, ¿no? Pero que al mismo tiempo son como fundamentales. Pues la muerte, la pérdida, la decrepitud del cuerpo,
son cosas que no tienen nada de gracioso ni nada lúdico, ni en principio nos hace pensar en ellas, pero a través de la cultura popular, pues con estas historias, pues es como un recurso de enfrentarse a esto, ¿no? Y como se ve que la gente incluso lo haga, yo creo que ahí está un poco parte de la explicación de esta pregunta que nos hacen mucho también de ¿por qué nos gusta el terror? ¿Dónde está el disfrute del terror? Y que es una pregunta que no parece tan fácil de explicar, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esto, porque el disfrute de este tipo de ficciones populares, digamos, convertidas en algo digeribles que nos permiten enfrentarnos con estos tabús, ¿no? Esas cosas innombrables en la vida cotidiana. Y son cosas con las que en el fondo de nuestra mente siempre estamos luchando, ¿no? O trabajando, ¿no? Tenemos el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, el miedo a que de repente todo cambie o quedarnos tirados. Siempre lo tenemos detrás de la cabeza, aunque no sea de forma consciente. Entonces, de repente, con estas ficciones, pues lo vemos materializado, lo vemos representado de forma muy colorista y muy vistosa y eso nos produce, para empezar, mucha fascinación, ¿no? De ver a ver cómo sale el protagonista de esto, ¿no? Sí. Y de ahí queremos aprender de alguna forma, ¿no? Es el origen, lo que hablaba el otro día con Carlos, ¿no? ¿Dónde está el origen del morbo, ¿no? De quedarse a mirar un accidente en la cuneta y tal. Pues yo creo que en el fondo es aprender un poco, ¿no? Que no me pase a mí lo que le ha pasado a ese. Joder, es una visión muy, muy positiva la de aprender, ¿eh? Yo creo que el morbo, macho. O sea, ojalá que sea por aprender. De una forma inconsciente, desde luego conscientemente no estamos pensando en aprender. Ya, sino en cotillear, ¿no? O sea, a mí me encantaba cuando ponéis películas como que de la realidad a la ficción era solo una tecla la que se había cambiado, porque es tan fina la diferencia que da escalofríos, ¿no? Babadook es el ejemplo número uno, que Carlos ya sabe que a mí me encantó, y es que ocurre eso, ¿no? Que es muy fino de la cordura al delirio hay una cosa que ha ocurrido y que le ocurre a todo el mundo, que es morirse, ¿no? Entonces la muerte de alguien, de un familiar, ya cambia todas las reglas del juego y da escalofríos pensarlo, ¿verdad? Eso yo creo que es una característica del cine quizás mejor hecho, más elegante o hecho con más gusto, ¿no? Lo sobrenatural está, pero nos lo presentan como algo muy próximo a una cuestión psicológica, digamos, que podría aparecer en cualquier melodrama. Es decir, si tú a Babadook le quitas al monstruo, al hombre del saco, lo que tienes es un melodrama de una madre en duelo que no puede querer a su hijo porque su marido murió el mismo día en que su hijo nacía, y eso genera un conflicto emocional muy grande en esta madre. Ahora, lo que hace la directora de Babadook es convertir o externalizar ese duelo complicado de la madre en un monstruo que condensa todo. Condensa el rechazo de la madre hacia el hijo, la pena de la madre, el enfado que el hijo tiene con una madre que no le está cuidando bien. Y ahí es donde está la gran potencia del cine de terror, ¿no? Que supera el melodrama y genera metáforas potentísimas y súper viscerales donde se condensan muchos significados interesantes. O sea, me encanta lo que dices y me encanta justo lo último que has dicho, porque mi siguiente pregunta va sobre este tema, y es que la verdad es que el terror a veces es colindante con otros géneros. O sea, yo, si os soy sincero, la primera vez que me han presentado Alien como una película de terror habéis sido vosotros la semana pasada. Nunca había pensado que Alien fuera una película de terror, pero me encantó la explicación que disteis. No sé si sois capaces de repetirla, pero creo que es interesantísimo. No recuerdo en concreto qué explicación dimos de... Lo de los modelos A y B, a lo mejor. Sí. Bueno, para empezar con el tema de las etiquetas, ¿no? Pues, claro, lo que pasa es que ciencia ficción y terror son dos etiquetas perfectamente compatibles, ¿no? Porque ciencia ficción pues alude más bien a una escenografía, una serie de argumentos, y la etiqueta de terror alude a una emoción, ¿no? Entonces, pues es perfectamente verosímil que haya historias que produzcan terror y que estén ambientadas en el espacio, como podría haber un western de terror, no sé si lo hay, seguramente también puede haberlo, y es perfectamente compatible, ¿no? Es que sí que es verdad que Alien es una película bastante difícil aparentemente sencilla, pero en el fondo tiene su complejidad, ¿no? Y lo que comentábamos en la charla del otro día es que la utilizamos como ejemplo paradigmático o muy claro en principio
de película en la que los protagonistas no traen ningún trauma de fábrica, digamos, ¿no? Los vemos prácticamente nacer en la primera escena, en las cápsulas estas de hibernación. No sabemos nada de su pasado más que su función, su profesión en la nave, su cometido. Y es irrelevante, ¿no? Lo que vemos es que cómo se enfrentan con esta irrupción de lo real monstruoso que es el alien y tal, ¿no? Y en ese sentido representa ese modelo de películas en las que se está contando, más que la reemergencia de un trauma previo, se está contando la imprimación, digamos, de un trauma, de una experiencia traumática en los personajes que venían de alguna forma vírgenes o inocentes, ¿no? Eso se parece un poco más al esquema de la experiencia del rito de paso, ¿no? Digamos, las sociedades primitivas. Mientras que en el otro extremo, bueno, en el otro polo, digamos, estarían películas como Babadook, donde, como ya habéis mencionado, el trauma de la protagonista es explícito desde el momento y es muy claro, además, que la película trata sobre eso, ¿no? No hay que indagar nada, ¿no? De hecho, cuando empezamos el ensayo, cuando nos planteamos escribirlo, una de las dudas que tenía yo era si no era algo demasiado evidente, ¿no? Si va a ser como, no sé, decir algo que todo el mundo da por supuesto y a escribir muchas páginas repitiendo algo que está... Pero bueno, luego entrando en el detalle, la verdad es que aparte de que vimos que no había concretamente ningún libro desarrollando este tema, vimos que se podía incluso ir detallando, ir encajando las distintas partes del proceso traumático con las distintas partes de la estructura narrativa del género, ¿no? Y ahí surgió como una especie de encaje muy chulo, que es lo que ha dado realmente más solidez al ensayo. Joder, qué bien. La verdad que está genial explicado. Me encanta además lo que dices de la escena en la que en Alien empiezan a nacer, porque sí que es verdad que eso tiene algo de original, ¿no? En la charla también mencionabais algo así como que que en general las películas de terror como que la primera condición de por qué viene el trauma muchas veces te lo evidencian al principio de la peli, ¿no? Y me recordaba cuando García Márquez explicaba Crónica de una muerte anunciada, porque el tipo decía, no, el reto era hacer una novela interesante en la que supieras el final, ¿no? Y en estas películas es algo parecido, ¿no? O sea, el reto es que algo te dé miedo cuando conoces las condiciones iniciales, o sea, conoces el trauma de la madre a los 20 minutos, o conoces... no se me ocurren otros ejemplos, pero cuando la condición del monstruo la conoces en los primeros 15 minutos, ¿no? Y entonces a partir de ahí es el reto de hagamos algo trepidante aún sabiendo qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Que yo creo que una de las claves del género de terror, en mi opinión, es precisamente esta idea de inevitabilidad, ¿no? De destino ineludible. Nosotros utilizamos también una referencia que usa John Clute, que es la cita en Samarra, se llama, ¿no? Que es, a ver si me acuerdo, la historia de un mercader de Bagdad que envía a su criado al mercado de Bagdad, un comerciante, y el criado va al mercado de Bagdad y se encuentra con una figura misteriosa que parece ser la muerte y que le hace unos gestos extraños, ¿no? Entonces el criado huye corriendo, vuelve a casa, le dice a su jefe que la muerte le está buscando. Y entonces le pide el caballo más rápido y se va al galope todo el día hasta Samarra, que es una ciudad que debe estar en la otra punta, ¿no? Y entonces el jefe, el mercader, va al mercado ese mismo día, un poco extrañado, y se encuentra con la muerte, ¿no? Y le pregunta, habla con ella y le pregunta, oye, ¿qué ha pasado con mi criado que ha salido corriendo? Le has hecho unos gestos de amenaza y dice, no, si no eran gestos de amenaza, eran gestos de sorpresa, porque me extrañaba verlo ahí cuando tengo una cita con él esta noche en Samarra, ¿no? La idea es como que cuanto más quieres escapar del destino, en realidad lo que estás haciendo es caer de lleno en él, ¿no? Sí, y es una cosa que se repite en las películas de terror. De hecho, hay una escena muy canónica en cierto tipo de películas tipo Halloween, Pesadilla en Elm Street, It Follows, que es la de la clase, ¿no? La clase donde está la chica protagonista, normalmente sentada al final, y el profesor está dando alguna clase muy vagamente relacionada con la idea de destino. En Hereditary también sucede. Y viene a ser un poco esto, ¿no? La idea de que lo que te pasa te tiene que pasar y no hay escapatoria, ¿no? Es un tema como muy vago, pero muy presente en el género. Y ahí eso se acopla muy bien a la psicología del trauma, que nos dice que las personas dañadas históricamente o traumatizadas muchas veces lo que van a intentar es
evitar recordar el trauma, evitar conectarse con las emociones asociadas al trauma, defenderse de determinados aspectos postraumáticos y justo en el intento de defenderse de eso vuelven a caer en una situación que es igualmente traumática, ¿no? Por ejemplo, la persona que ha sido abandonada de pequeña, ahora para defenderse de esos sentimientos de soledad lo que hace es ser muy demandante y muy dependiente con sus parejas, amigos y demás, pero claro, lo que provoca eso es que las parejas acaben hartándose y largándose lejos, generando una vez más un nuevo ciclo traumático, ¿no? Entonces, esta idea de la inevitabilidad de que cuando intento huir del peligro me estoy acercando a él, que es una idea muy parecida a la de la tragedia griega en el fondo, se acopla muy bien con la psicología traumática. Nos intentamos defender y al defendernos nos volvemos a meter en un episodio más del mismo trauma, ¿no? En un piso más del trauma original. Así que bueno, ese es un poco el juego que hemos intentado hacer en el ensayo, ¿no? Una especie de partido de tenis entre películas, género, arquetipos de terror y cómo funciona la mente traumatizada. Pues muy interesante. Hacedme un favor, como estamos acabando, dadme algunos ejemplos de películas que habéis mencionado, porque si hay gente que le gustan este tipo de películas, aumentan las posibilidades de que le interese leer el libro. Bueno, utilizamos mucho Babadook, pero no voy a repetirlo. Otra que recomendaría y que encaja perfectamente en esto es la de Casa Ajena. Hay dos películas, bueno, no sé si está en Netflix. Sí, Casa Ajena es de Netflix. Sí, en Netflix. Y aparte que creo que es una película excelente, me gusta muchísimo, por la sensibilidad que tiene, por la peculiaridad de que los dos protagonistas son africanos, inmigrantes y tal y cual, le da una atmósfera y una inquietud especial a la película, pero responde muy canónicamente, muy exactamente al planteamiento nuestro de los dos personajes que acarrean un trauma del pasado y hay un traslado, una mudanza, otro de los tropos habituales a una nueva casa donde se enfrenta con las entidades que provienen de ese pasado suyo, ¿no? En realidad no son entidades que pertenezcan a esa casa, la casa es como un espacio neutro, sino que las acarrean ellos, ¿no? en su bagaje emocional. Y se produce todo este enfrentamiento e incluso se produce también, que no lo mencioné el otro día, este momento alegórico que suelen tener las películas de terror, que es donde los dos niveles se tocan, ¿no? o se cruzan, ¿no? El nivel del monstruo, lo que hace el monstruo, y el nivel de los recuerdos traumáticos. Hay un momento donde narrativamente se cruzan. Esto lo hace mucho Shyamalan, pero en Casa Ajena también se hace al final de una forma muy parecida y funciona. Yo creo que, a ver, también tiene como espectador tienes que estar un poco libre de prejuicios en cuanto a lo fantástico, ¿no? Pero asumiendo eso, a mí me parece de una belleza y de un riesgo y de un efecto muy poderoso. Así que esa la recomendaría. Es una película muy, muy bien hecha, muy contemporánea, muy artística. Yo añadiría a lo mejor It Follows, que es una película que también analizamos bastante en el libro, menos reciente, pero aún así bastante contemporánea, y que juega con trucos, digamos, o patrones visuales muy interesantes que Ismael y yo hemos comentado alguna vez, ¿no? Hace muchos giros de cámara para hablar de lo circular, del trauma y lo repetitivo. Y se basa en una premisa interesantísima, y es que una personaje traumatizada cae una maldición sobre ella, y a partir de que se activa esta maldición, ella va a ser seguida y perseguida por un mal que quiere destruirla y que puede adoptar la forma de cualquier persona. Puede ser un transeúnte casual de la calle, puede ser un familiar, puede ser una pareja, etc. Entonces, bueno, es una premisa muy terrorífica porque significa que nunca puedes dar la espalda a los demás y que siempre tienes que estar mirando atrás a ver quién te sigue y siempre sospechando que pueda ser digamos, ese enemigo sobrenatural, ¿no? Que en el fondo es un poco probablemente la experiencia de las personas traumatizadas, la sensación de estar en un continuo estado de alerta frente a la posible repetición de algo que les ha hecho mucho daño y que no han podido resolver. Es que además cuando juntas como lo aleatorio, cuando metes en la ecuación lo aleatorio, como te da esa sensación de injusticia, porque le puede caer a quien sea, da mucho más terror, ¿no? O sea, cuando la típica película de terror como It Follows, donde el malo va cambiando de cara, pues es que, claro, te mantiene alerta y te hace sufrir cada segundo. Porque y te mete en un mundo sin sentido, ¿no? Que es lo que dices tú con lo aleatorio. De repente el mundo pierde completamente todos los patrones de predicción, de sentido.
Total. La seguridad jurídica con la que vivimos comparado con la que te ves metido en una escena, pues te da terror, ¿no? Joder, pues la verdad que qué interesante. En mi Evernote está que tengo que comprarme el libro, la verdad, pero es que voy un poco corriendo últimamente. Así que nada, me lo compraré hoy. Y Me lo firmaremos. me lo firmarás, me lo firmaréis. Y nada, joder, que me encantó la charla, de verdad que enhorabuena por la charla, que es súper interesante. O sea, y además me encantó, me gusta que elijáis películas, o sea, que fue bastante humilde la elección de películas, o sea, que no fuisteis ahí con la gafa pasta a elegir películas que no hubiera visto nadie. Y eso se agradece, porque la verdad es que el cine en los últimos años, y yo creo que es un poco por el efecto Netflix, o sea, hay una contracultura de que hay que hablar solo de películas que no ha visto nadie. Entonces, cuando llego ahí y veo a dos tipos súper preparados hablando de Alien, pues lo agradezco mucho, ¿no? Porque de repente es que me vi como si Alien fuera, no sé, Gladiator, y no es lo mismo, joder. Así que muy agradecido, y fue un gran homenaje a cualquier cinéfilo. Así que, bueno, lo recomiendo. El libro todavía no lo puedo recomendar porque todavía no lo he leído, pero vamos, seguro que es súper recomendable si es una extensión de la charla del otro día. Y gracias a los dos, por supuesto, por el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Te estás convirtiendo además progresivamente en un anfitrión oscuro. Sí, Ojalá que sea una pena que esto solo sea un podcast. Porque sí, he intentado darle más ambiente porque os veía muy cómodos y he intentado inquietaros un poco más, sacaros de zona de confort. O sea, así como yo me veo progresivamente más incandescente, sí. Tú estás perdido en la bruma. No, es que os he dicho, voy a meter este efecto que no se lo esperan, el de que me metan en una cueva y que haya wifi. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org.